Hola, soy Claudia Jiménez, estamos en RAD 101, seguimos acompañándote y este programa se llama Ser Consciente. Hoy te vamos a estar hablando de la importancia de generar hábitos emocionales y para eso hemos invitado a Nadia Arabi Cat. ¿Cómo estás? Hola Clau, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto recibirte nuevamente en RAD 101, Nadia. Gracias. Nadia, y en verdad qué importante es esto, ¿no? Después de que leemos algo relacionados con ser más conscientes, o asistimos a un curso, o hacemos constelaciones familiares, o biodecodificación, ¿no? Y siempre sucede que cuando estamos realizando estas terapias estamos muy involucrados, ¿no? Y muy entusiasmados. Pero yo pensaba cómo luego de esto llevar a nuestro campo diario de acción, ¿no? Estos hábitos, ¿no? Cómo aplicar todo esto que en verdad tenemos mucho interés en aprender, llevarlo a la práctica y que se haga de cierta manera un hábito en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, Nadia? Bueno, lo primero es que tenemos que entender un poco cómo funciona nuestro inconsciente para entender después la importancia de que se requieren estos cambios de hábitos emocionales que le llamo yo y de acción también, ¿no? Es como hacer un movimiento después de haber hecho alguna terapia o algún proceso de autoconocimiento o algún proceso emocional por algún problema que estamos teniendo, alguna incomodidad. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros cuando estamos, todo lo que ejecutamos en realidad tiene un aprendizaje atrás, ¿sí? Si nosotros tenemos un conflicto, y que sobre todo estos conflictos que son recurrentes, que siempre me pasa lo mismo, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel, obviamente en la sintomatología física se ve mucho más claro porque es algo que te impacta sobre el cuerpo, pero a veces hay otras sintomatologías que son, por ejemplo, siempre me pasa lo mismo con una pareja, o por ejemplo, siempre me pasó que me desvalorizaron en mi trabajo. También son consideradas sintomatologías que te llevan a estar en una situación emocional y mental permanente, ¿sí? Bien, mirá qué importante lo que dijiste, ¿no? Porque cómo nos damos cuenta de qué es eso que de alguna forma tengo que trascender. Es esta la frase, ¿no? Porque siempre me pasa lo mismo. Exactamente. Ese sería como un tip, exacto, a tener, ¿no?, en cuenta. Exacto. Bien. Entonces, cuando podés identificar que estás en una situación incómoda, ¿sí? Y haces un proceso. Entonces decís, bueno, esto lo quiero cambiar. Haces un proceso, vas a la terapia. A veces hasta salís agotado porque emocionalmente te das cuenta de lo que está sucediendo. Quedás unos días como en un estado expansivo de conciencia porque lo tenés como fresco, disponible. Pero detrás de eso, ¿sí?, por aquella razón que nosotros fuimos a hacer una consulta, hay patrones cognitivos aprendidos, ¿sí? ¿Y qué es esto? Tal cual. Es información inconsciente que, si bien está alojada en nuestro sistema, cuando nosotros trabajamos desde algún lugar, de alguna terapia desde la parte inconsciente, constelaciones, biodecodificación, trabajamos sobre el inconsciente, ¿sí? Eso es la información que está alojada y que tracciona cada vez que me pasa una situación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo que yo aprendí a ejecutar en la diaria, ¿no? Eso se llama canal cognitivo aprendido. Entonces, ¿qué sucede? Si yo vengo de una historia que siempre me pasa lo mismo, de desvalorización, por ejemplo, tengo un canal cognitivo asociado en donde yo también ejecuto acciones que me ponen de vuelta en esa situación. Por ejemplo, si siempre me desvalorizaron y yo nunca puse límites y doy ese lugar, yo también tengo un canal aprendido sobre no poner ese límite, ¿sí? Entonces, si yo trabajé desvalorización, por ejemplo, lo próximo y pegadito a la toma de conciencia tiene que ser, bueno, empezar a ser conscientes del día a día, y esto que trabajé en terapia, en el día a día poder hacer acciones que vayan cambiando ese canal cognitivo aprendido para generar una posibilidad nueva a mi mente, ¿sí? Tal cual. Y empezar como a entrenar, porque mi mente solo conoce la desvalorización en lo laboral, no sabe cómo es ser valorizado a nivel laboral, por ejemplo, ¿sí? Eso hay que aprenderlo, y para eso hay que ir entrenándolo para que nuestra mente elija el mejor camino, el que mejor nos haga. Claro, como hacer nuevos surcos mentales de respuesta ante las mismas situaciones, ¿no? Totalmente. Probablemente las situaciones no cambien, pero sí la forma nuestra de respuesta, ¿no? Exacto.
Y cuando eso se va repitiendo en el tiempo, se convierte en un nuevo hábito mental de responder ante las situaciones que nos resulta mucho más saludable y armonizado, ¿cierto? Para nuestro día a día. Exacto, ¿verdad, Nadia? exacto. Y eso empieza a cambiar todo nuestro campo emocional, nuestro campo mental, al punto que esas situaciones ya no te pasan más. Eso te iba a decir. Y no es por arte de magia que eso sucede, es porque yo estoy disponible con mi información, con mi frecuencia, con mi vibración, que eso también somos, nuestro cuerpo Claro. es todo eso, y de repente yo empiezo a hacer acciones que estén más alineadas hacia, y yo lo tengo claro y estoy haciendo foco a eso que quiero lograr, entonces se van alineando las oportunidades en función de eso que yo soy capaz de hacerle foco. Entonces es muy importante, si uno hace un proceso terapéutico de cualquier tema, por lo menos los próximos 30 días estar muy atento a las situaciones cotidianas que pueden llegar a despertar, volver a lo mismo. ¿Sí? Yo siempre digo que es cuando el inconsciente mete la cola, ¿no? Trata de que nosotros volvamos a lo que conocemos. Claro. Ya aprendimos a reaccionar de acuerdo a nuestra familia, nuestras heridas de la infancia, nuestra cultura, de determinada manera. Exacto. Y es lo más, digamos, lo que más puede llegar a suceder es que reaccionemos ante las situaciones. Exacto. Que no nos detenemos mucho, es lo que hemos aprendido, y más en este momento como estamos viviendo, ¿no? Con tanto estrés, que digamos que si no somos conscientes, ¿no? de estoy generando un nuevo hábito y tengo que hacer el esfuerzo de responder a estas mismas situaciones de otra forma, poniendo límites. Ya se trate del tema laboral, o ya se trate de en la pareja también, ¿no? Sucede esto de la dificultad de poner límites. Y una vez aprendido, eso se convierte en un nuevo hábito, otra forma de encarar la realidad. ¿Y por qué hay tanta resistencia, Nadia, al cambio? Y esto es porque nuestra mente funciona por los caminos que aprendió. O sea, nuestro cerebro en realidad es un gran economizador. Entonces lo que sucede es que va por el camino que conoce. Porque lo que nos busca es que nosotros estemos seguros, por más que esa situación que a mí me esté pasando no es buena, va por el camino que conoce. ¿Sí? Entonces cuando vos hablabas de estos canales nuevos, neuronales nuevos, estos hábitos nuevos, el cerebro no le, si bien tiene neuroplasticidad y flexibilidad y está permeable al aprendizaje, por todo el tiempo estamos aprendiendo, cuando hacemos cambios tan profundos, sobre todo cuando ya somos más grandes, ¿sí? Cuando pasamos los 35 años, ya tenemos los hábitos muy anclados, de haberlos vivenciado y de haberlos andado muchas veces, como pasamos por esa ruta mental muchas veces y prefiero mucho tiempo. Malo conocido. Exacto. Que lo que no sé cómo va a resultar. Que no sé, porque además yo ya me identifico con eso, ¿sí? Aquello que yo sostuve a nivel emocional es parte de mi identidad, de mi identificación, de lo que me sostiene emocionalmente, es lo que me sale, la reacción automática que me sale. Entonces, lo nuevo, el cerebro lo pone un poquito incómodo. Entonces, va a tratar de que vos vuelvas a lo mismo, ¿sí? Siempre va a tratar, sobre todo al principio del proceso. Entonces, es muy importante, yo siempre digo en consulta, cuando estamos trabajando, yo siempre me dedico más a la parte laboral y muchas veces también a la parte de las relaciones. Yo siempre digo, lo que hagamos acá en sesión es entre el 25 y el 30%. El resto está en el día a día y en el entrenamiento y la voluntad que uno le ponga a cambiar este hábito, ¿sí? A querer salir de ese lugar. Y eso también implica el rol que vos querés cumplir, o en el espacio donde vos te querés desarrollar y cómo te querés desarrollar. Entonces es muy importante el movimiento posterior, y por eso yo he como unificado en mis terapias y en mi técnica a la hora de abordar un tema todo lo que es la parte de entender las razones inconscientes, pero también generar canales neuronales nuevos, canales cognitivos nuevos con un plan de acción. ¿Sí? Entonces, al unir estas dos cosas, nos aseguramos de hacerle foco al cambio que vos estás pretendiendo sanar, digamos, en una consulta, ¿sí? Tal cual. Y fíjate que en todos los temas, ¿no? No solamente en lo que vos das, Nadia, en todos los temas espirituales, también se requiere de un entrenamiento a diario, ¿no? Porque tenemos muy arraigados comportamientos basados en nuestra crianza, en nuestra familia, en nuestra cultura, y cuesta muchísimo, o sea, no es algo que automáticamente hagamos
si no nos predisponemos a practicarlo todos los días, con las herramientas que cada uno tenga, ¿verdad? Exacto, sí, porque hay que generar como una atmósfera, ¿sí?, en la que uno quiere vivir. Por ahí, obviamente, cuando estás expuesto a lo que depende de otro, ¿no? Trabajás con un grupo de personas o andás en la calle misma y, bueno, mantener esa imperturbabilidad por ahí requiere un esfuerzo doble, ¿sí? Recién venía caminando y escuchaba por ahí personas charlando sobre diferentes problemas y algunas personas como sobrevalorando el problema que tenían, ¿no?, en el discurso, y esa persona se está generando más drama todavía, ¿no?, y más malestar. Exacto. Eso conlleva a emociones, pensamientos y que tu vida esté alineado a eso. Entonces, aquí hablamos mucho de la neutralidad, de que las situaciones en verdad nunca sabemos si son buenas o son malas, son neutras. Exacto. Son situaciones y muchas veces cargamos de demasiado drama las situaciones, ¿no? A lo que entre comillas ya es un problema para nosotros, ¿no? Exacto. Nadia, y si tuvieras que dar pautas concretas de cómo empezar a activar cambios hoy, porque todos queremos hacer cambios, todos, en algún punto de nuestra vida deseamos, bueno, me gustaría que esto fuera de otra manera, pero cuesta muchísimo el arranque, decir, bueno, listo, esta situación ya no da para más. Uh-huh. ¿Cómo empezar hoy? ¿Qué pautas puedes darnos? Lo primero es identificar qué es lo que me está generando, ¿no? Esto que me genera esta situación que quiero cambiar, ¿sí? Para poder primero saber con qué qué cosas tengo que prestarle atención. Si, por ejemplo, estoy en una situación laboral, y volvemos al ejemplo anterior de desvalorización, lo que puedo empezar a hacer, bueno, es mi trabajo, no puedo irme hoy ya de esta situación porque tengo una familia que cuidar y sobre la cual responder. Entonces, lo que puedo empezar a hacer es decir, bueno, empiezo ya hoy a hacer acciones en donde yo sola tampoco me desvalorizo ni tampoco dejo que otro me desvalorice. Empiezo, aunque me cueste, a tomar acciones, pero no solo en el trabajo, sino en toda tu vida. Entonces, si la desvalorización, por ejemplo, es el cambio que vos querés hacer, empezá a chequear en qué espacios de tu vida estás siendo desvalorizado y en qué espacio estás desvalorizando también, para empezar a generar el equilibrio interno, ¿sí?, que se requiere en la situación, en el momento justo. Eso te va a permitir empezar a sentirte mejor y empezar a estar más disponible para hacer la acción que sigue, que es, por ejemplo, cambiar de trabajo, ¿sí? Bien. Porque lo que necesitamos es que generar este equilibrio para habilitar, salir del espacio de estrés, que es otra acción en la parte baja de nuestro cerebro, y empezar a habilitar nuestros prefrontales, que son los que nos dan, decir, bueno, podría mandar el currículum a esta empresa, voy a sentar con alegría a hacer mi currículum, ¿sí? Claro. Voy a empezar una búsqueda desde otro lugar y no desde el estrés que me genera ese malestar. Porque lo que sucede es que genero todo un campo emocional y mental que lo que va a hacer es llevarme por el lugar que vibre en la misma frecuencia y en la misma vibración, digamos, de donde vengo. O sea, se sigue amplificando esa frecuencia. Exacto, ¿no? Exacto. Y esto yo siempre digo que es con determinación y siendo adultos maduros, decir, bueno, esta es la vida que yo quiero vivir y voy a tomar el toro por las astas, por como se dice, y me voy a hacer cargo de esto, ¿sí? Porque también veo mucho, en realidad no me toca mucho a mí en mis consultas, pero sí escucho que por ahí, bueno, vienen a la consulta que cambie por arte de magia. No, eso no funciona. La realidad es que no funciona. No, o que cambie el afuera. Cuando a mí se me ocurre que cambie. Exacto. O que cambien los demás. Y la realidad es que cambia uno. La realidad es que uno tiene que cambiar. Uno no tiene en verdad ningún control sobre el afuera, ¿no? Exacto. Entonces, identificar eso, empezar a ver en qué otros aspectos de nuestra vida está sucediendo la misma situación y ponerse en acción. Sí, ponerse en acción es hacer acciones, ya sea de poner un límite, empezar a buscar trabajo, empezar a, aunque me cueste y me transpiren las manos, hacer la acción, ¿sí? Es como correr mi propio límite sobre la situación que me está molestando o que se está presentando para algo, ¿sí? Y ahí, cuando uno se pone en acción, lo que se empieza a activar son estos canales neuronales nuevos, que si yo los sostengo, ¿sí?, con alegría y con bienestar, lo que empieza a suceder es que en mi cerebro, en nuestra mente, empieza a elegir ese camino. Porque dice, por más que te genere este sudor en tus manos, te hace sentir tan bien y tan realizado que empieza a ir por ese lado.
mientras más lo practico, después termina siendo un hábito y finalmente es lo que me termina pasando de manera automática, ¿sí? Ya ni siquiera voy por el otro camino, sino que ya la ruta que empieza a caminarse es la otra, ¿sí? Entonces eso como consejo para que todos puedan empezar a mirar. Yo siempre digo que la diferencia entre los que logran cosas y los que no las logran es la persistencia y la voluntad de querer hacerlo. La realidad es que hay personas que no hacen procesos igual, trascienden un montón de cosas y tiene que ver porque se ponen una meta en la cabeza y van por eso y no hay nada que los detenga y lo logran igual, ¿sí? Entonces creo que también tenemos que aprender de eso, y si bien hoy en día hay un montón de herramientas que nos facilitan un montón poder descubrir estas cosas, también depende el 70-80% de nosotros, ¿no? Más allá de que uno pueda tener una herramienta que se lo facilite. Claro, lo que decíamos al principio, todas estas herramientas y estas terapias y toda esta mayor apertura que hay de parte de las personas de participar en entrenamientos con coach, como los entrenamientos que haces vos, Nadia, o en cuestiones más relacionadas con lo más estrictamente espiritual, si en verdad no vamos a la acción, como vos decías, no se van a formar estos nuevos circuitos neuronales para que nosotros la próxima vez reaccionemos de otra forma, ¿no? No se va a generar esta autoconfianza, sería, ¿no? Así que bueno, Nadia, qué bueno esto, qué maravilloso, ¿no? Que en verdad yo siempre digo, es solamente tener la apertura para, voy a probar, voy a intentar, porque quizás de esta forma puedo salir de la situación en la que me encuentro, ¿no? De conflicto, ya sea laboral, de pareja, en la dimensión de nuestra vida en que sentimos que no tenemos paz, relación padres e hijos, ¿no? Hay tantas situaciones que vivimos a diario. Entonces es como tomar la decisión de decir, bueno, si esto no me resultó, ¿qué me cuesta? Es un segundo en el que decido reaccionar de otra forma. Exacto, ¿no? Aparte es expansivo, porque cuando vos haces ese cambio, haces que todo tu entorno cambie. Entonces creo que la tarea también, esto que vos decís es muy importante. Somos seres sociales, vivimos en comunidad, y la verdad que es mucho más expansivo poder poner en práctica todo lo que leemos, desde lo espiritual, desde los procesos que hacemos, porque se expande mucho más a por ahí no aplicarlo. Así que haya mucho más armonía en la familia, en el trabajo, en todos los ámbitos en los que nos movemos. Exacto. Bueno, Nadia, como siempre, tus aportes son maravillosos. Muchas gracias. Y tan claros. Bueno, gracias por habernos acompañado. La audiencia, quédense ahí que vamos a seguir en este Ser Consciente hablando de constelaciones familiares y Reiki. Gracias.